Quien sana al enfermo, Cristo, quien calma la tempestad, Cristo, quien venció la muerte Cristo, y pronto volverá. pronto volverá. Pronto volverá. Su nombre es Cristo. Su nombre es Cristo, Su nombre es Cristo. su nombre es Cristo. Su nombre es Cristo. Su poder descenderá aquí. Solo tienes que creer en él. Su Santo Espíritu se mueve aquí. Un milagro Dios hará, un milagro Dios hará en ti. El mudo canta y el ciego ve. Los oprimidos tienen libertad. No dudes más, tan solo cree en él. Porque un milagro Dios hará, un milagro Dios hará en ti. Quien sana al enfermo, Cristo, quien calma la tempestad, quien venció la muerte Cristo, y pronto volverá por mí. Quien sana al enfermo, Cristo, quien calma la tempestad, quien venció la muerte y pronto volverá. Su nombre es Cristo. su nombre es Cristo. Su nombre es Cristo. Ahora los invito a que puedan repetir después de mí. Y dice así: Él sana, Él salva, Salva, liberta, Él vive, Él viene, Él reina. Él sana, salva, liberta. Él vive, Él viene, Él reina, Él reina. Su poder descenderá aquí. Hola Solo hermanos, tienes que ¿cómo creer están? en él. Rico poder estar transmitiendo con ustedes, ¿cierto? En este tiempo de fe, un tiempo para recibir una palabra de Dios, un tiempo para poder compartir, y aquí estamos junto a mi amada María Eugenia. Así es, damos gracias al Señor por esta nueva transmisión. Mire, poder estar en comunión, en un mismo espíritu, ¿cierto? Para ser impartidos por la palabra del Señor. Mire, ¿sabe qué? Me recordé una palabra que tuvimos en estas 5 noches de gratitud como tiempos de fe, que es hermosa, que está en Cantares, capítulo 4, versículo 16. Dice: levántate, Aquilón, y ven austrio. Soplad en mi huerto, despréndanse sus aromas, venga mi amado a su huerto y coma de su dulce fruto. Mire qué tiempo hermoso hemos vivido como congregación de dar gracias al Señor. Sé que, mire, como aparece la palabra, las puertas del cielo se abren y cae bendición sobre nuestra vida. Y aquí habla acerca del huerto del Rey, y usted y yo somos aquellos frutos, ¿cierto? Cuando salen palabras de nuestra boca, que ese fruto sea agradable ante la presencia del Señor. Y mire, que nuestro huerto, que nuestra casa esté regada, que en nuestro hogar haya la protección del Padre y que puedan salir aromas gratos. Entonces lo que hacemos en cada transmisión es colocar agua. Así es. Colocar agua en tu casa para que ese aroma agradable ante la presencia del Padre, ¿cierto?, pueda subir como un aroma agradable hacia el Señor. Así que damos gracias al Padre por estar en esta transmisión y poder hablar de las maravillas que hace Cristo Jesús. La intención nuestra, y sobre todo para los amigos que nos ven por primera vez, es que, dada la situación país que estamos viviendo, hemos estado dentro de nuestros hogares.
y dentro de nuestros hogares necesitamos de Dios. Así ¿Y de qué forma poder llevar principios y valores de Dios mediante estas transmisiones a su vida? Donde la sociedad está paralizada, donde estamos en una emergencia sanitaria y uno está allí en la casa. Y claro, los primeros días ver películas, compartir, fue como entretenido, pero ya han pasado semanas y semanas y seguimos dentro de nuestros hogares y nos damos cuenta que hay algo superior, que es nuestra espiritualidad. Nosotros llevamos un tiempo de 5 días, tomamos la decisión como comunidad cristiana y como congregación, celebrar nuestros 9 años, porque hace 9 años comenzamos Tiempo de Fe, celebrar nuestros 9 años en privado, en una reunión que le llamamos 5 días de gratitud. Y justamente mi esposa compartía esta porción de la palabra que está en Cantares, que habla de que Dios viene al huerto, es decir, viene al huerto a ver cómo están los árboles, porque la Biblia habla que nosotros somos como árboles y como árboles podemos dar fruto. Y viene a ver y a saborear esos frutos. Amén. Y esos frutos que dan las personas se refieren a las actitudes. Según el libro de Gálatas, como lo compartíamos, que cada persona puede dar fruto. Y ese fruto es el trabajo del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Así es. Cuando usted se conecta, ¿cierto?, a una transmisión como esta, usted lo que está permitiendo es que el Espíritu Santo vaya a su corazón, coloque una semilla para que esa semilla fructifique, y si ya hay semilla, podemos llevar esa agua, que es un agua espiritual, que le ayuda a refrescar su alma. Y es allí donde esta transmisión cobra un sentido muy importante. Porque en la medida que usted sea una persona que se permite sembrar por palabra de Dios y usted se permite regar, ¿cierto?, por estos tiempos, usted va a dar fruto. Y ese fruto tiene referencia al amor, la paz, el gozo, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza, que son 9. Son 9 manifestaciones de una persona que está espiritualmente dando de Dios. Amén. Entonces, estamos agradecidos por estos 5 días que tuvimos, donde hermanos y hermanas compartieron con nosotros ahí en estas transmisiones privadas que tuvimos durante 5 noches. Nos alegramos, tuvimos tiempo de risa, tiempo, ¿cierto?, de ser instruidos en la palabra del Señor, donde también soltamos, ¿cierto?, ligaduras. Así y donde lo más importante, hubo agradecimiento en nuestra boca. Así que cómo nos dar gracias al Señor. Y bueno, y hoy que usted se conecta junto a nosotros, disfrutemos este tiempo, conéctese, ¿cierto? Tenga ahí su tiempo apartado para escuchar una palabra del Señor y para hablarle a nuestra alma. Así es. Vamos a orar por los niños, ¿qué Amén. les parece? Es un hábito que tenemos de poder orar por todos los niños que están conectados, así que si hay niñitos allí, vamos a pedir que Dios los beneficie, que Dios los bendiga, como así lo hacía Jesús. Jesús bendecía a los niños. Así que ya llegaron ahí todos los niños, vamos a orar por ellos. Los papitos levantamos nuestra mano y pedimos: Dios, en el nombre de Jesús, oramos por nuestros niños. Amén. Señor, ellos han tenido una experiencia que jamás pensamos que iban a tener, de estar, Señor, confinados, estar en nuestros hogares por tanto tiempo. Quiero pedirte en el nombre de Jesús, Señor, que tú los bendigas. Amén. Que tú les des sabiduría e inteligencia. Quita toda tristeza, toda angustia de sus corazones. Amén. Que sean niños alegres, que sean niños con gozo, con amor, con paz, y que el Espíritu Santo sea beneficiando a cada uno de ellos. Señor. Escóndelos del hombre malo. Amén. Y de la mujer perversa. Amén. Y llénalos de sabiduría. Amén. Y queremos pedirte, Espíritu Santo, que tú trabajes en el corazón de nuestros niños. Amén. Que los llenes de amor, que los llenes de gozo, que los llenes de Señor. paz, que los Amén. llenes de paciencia, que los Amén. llenes de benignidad, de bondad, Así de es. fe, Amén. de mansedumbre y de templanza. Así es, Señor. Te lo pedimos, Padre, todo esto en el nombre de Jesús. Amén. 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 Todos nuestros niños sean bendecidos, Amén. sean preparados, ¿cierto? Para que el Señor vaya trabajando en sus corazones. Y usted, papito,
tenga también sabiduría e inteligencia para poder sobrellevarlo en este tiempo. Así es, el disfrutarnos como familia, ¿cierto? Y que abunde el fruto del Espíritu en nosotros, Así ¿cierto? es. Que está la paciencia, la templanza, la bondad, como ha repetido, ¿cierto?, el pastor, que pueda abundar en nuestra boca la palabra de Dios y podamos instruir en este tiempo a nuestros pequeños. Amén. Entonces, recuerde esto, siempre bendecir a Así los es. niños. También usted se puede contactar con nosotros. Tenemos un número de WhatsApp, ¿cierto? Que es el más 569-868-86003. Ahí usted puede contactarse con nosotros. Si es Así primera es. vez que nos ve, repórtenos. Diga, oye, lo vi y usted no tiene dónde congregarse. Congréguese con nosotros de Así esta es. forma, vía las Invitamos. transmisiones. Les tenemos sorpresas, queremos enseñarle la palabra de Dios. Estamos abriendo un discipulado especial Así es. para todas las personas que nunca han ido a una congregación cristiana, que están viendo nuestras transmisiones y que quieren vivir tiempos de fe. Quieren vivir tiempo de fe, así que le invitamos a que nos inscriba, escríbanos al WhatsApp. Y usted quiere discipularse, nunca se ha discipulado, también nos puede escribir y nosotros le vamos a mandar el formulario para que usted se inscriba en el discipulado de tiempo de fe y pueda ser un discipulado. Aprovechando este tiempo, usted pueda hacer un discipulado. Así que damos la bienvenida también a todos aquellos que han decidido congregarse con nosotros vía internet. Sí, damos gracias al Señor, hemos recibido mensajes muy hermosos que se han conectado, se han encontrado con esta conexión o un familiar les dio el link y se han encontrado con Cristo. Y eso de verdad que nos ha alegrado leer cada uno de esos mensajes y sabemos que por la palabra somos prosperados. Y cuando hablamos de prosperada en nuestra alma Así y es. nuestros pensamientos son renovados. Amén. Así ¿Qué es. te parece si oramos por la prédica? Amén. Para que el Señor coloque palabras en tu boca y pueda Así sea. ser, ¿cierto?, de ministración, edificación, restauración y sanidad. Amén. Amén. Oramos Amén. al Señor por la Cerramos palabra. nuestros ojos. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, yo Sí, te doy Señor. gracias, Señor, por mi esposo. Te damos Gracias a gracias por el Dios. pastor de la congregación. Te damos gracias, Señor, por este tiempo, Señor, en el cual, Señor, se va a compartir de tu palabra. Yo te ruego, Padre, que en su boca, Señor, esté, Sí, Señor. Señor, tu palabra viva, tu palabra eficaz, Señor, que lleve sanidad, restauración, gozo, Señor, alegría. Señor, Padre, te ruego que cada uno de los hogares, Señor, sea la manifestación de tu Espíritu, Señor, y que esta palabra, Señor, sea una palabra con poder, con gracia y con autoridad. En el nombre de Jesús. Amén, Amén. y amén. 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 Vamos a recordar el libro de Isaías. Isaías capítulo 43. Isaías capítulo 43, ¿cierto? Que lo compartimos en cada instancia que tenemos. Dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama te abrazará. Esa es la promesa que el Señor nos ha dado en este tiempo que estamos viviendo, un tiempo que no es fácil, pero aferrados al Señor, ¿cierto? Aferrados al Señor. Cuando pase por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama te abrazará. Esa es la promesa que declaramos cada vez, ¿cierto? Que estamos transmitiendo y compartiendo, que es una palabra de Dios que el Señor nos dio a principio de este año, y hoy la estamos viviendo más que nunca. Vamos al mensaje. He estado compartiendo en referencia a la oración, y hoy quiero enseñarles algo que realmente es de mucha edificación, sobre todo para los que ya llevamos tiempo orando a Dios y no sabemos si estamos orando bien. Y también es útil para todas las personas que están recién realizando sus primeras oraciones a Dios. Entonces el título del mensaje es el siguiente: aprendamos a orar. Aprendamos a orar. Ese es el título del mensaje del día de hoy, ¿cierto? Es un mensaje basado en una enseñanza que les quiero compartir. Mire, esta es la enseñanza. Abriendo las Escrituras hay muchas enseñanzas. Cuando usted abre la Biblia,
¿cierto? Allí hay muchas enseñanzas. Y nosotros, quienes tenemos este regalo y privilegio de poder compartir las enseñanzas, las entregamos a su corazón mediante un sermón, mediante una prédica, mediante lectura de la palabra de Dios. Y una de las cosas que hizo Jesucristo fue orar, orar, orar y orar. Y manejó un modelo de oración. Un modelo de oración el cual nos permite a nosotros también construir nuestras propias oraciones. Por ejemplo, usted toma una oración de Jesús y la puede transformar en un rezo. Repetir esa oración. A la luz de la Escritura, ¿cierto? Hay oraciones de Jesús que usted la puede repetir como un rezo. Pero realmente lo que quería hacer Jesús era enseñarnos a orar y les enseñó a sus discípulos. Y yo quiero invitarlo hoy, al abrir las Escrituras, que aprendamos a orar. Escuche esta enseñanza. Dice así: debemos saber orar en el nombre de Jesús, entendiendo que Él nos responderá de acuerdo a su voluntad. Pero nuestra oración debe estar cargada de fe, nacer de un corazón que tiene la actitud correcta, que sabe esperar y que perdona, sin olvidar que al orar también se pueden usar lenguas espirituales. ¿Logró ver ahí en la pantalla toda esta enseñanza, toda esta oración? Eso es lo que yo quiero compartirles en el día de hoy. Que debemos saber orar en el nombre de Jesús, entendiendo que Él nos responderá de acuerdo a su voluntad. Pero nuestra oración debe estar cargada de fe, nacer de un corazón que tiene la actitud correcta, que sabe esperar y que perdona, sin olvidar que al orar también se pueden usar lenguas espirituales. En esta enseñanza, en esta frase que yo le he compartido, está todo el modelo de las oraciones a nuestro Padre Celestial. Entonces, ¿qué hay que hacer? Tenemos que ir a la Escritura, ir a la palabra de Dios, ir allí y ir encontrando cada una de estas partes de este modelo. Por eso es necesario aprender. Cuando usted aprende de la palabra, usted abre la Escritura, ¿cierto? Abre la Escritura y usted empieza a recorrer, entonces usted empieza a detectar unos modelos. Y esta frase que yo he compartido nos va a motivar a escudriñar la palabra. ¿Le parece? Para ir aprendiendo a orar. Partamos entonces. Primero hay que saber orar. Saber orar. Saber orar. Dice, debemos saber orar. Mire, vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículo 1. Los discípulos estaban bien complicados y preguntaron a Jesús, Señor, enséñanos a orar. ¿Por qué? Porque Jesús oraba mucho. Ponga atención. Lucas capítulo 11, versículo 1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Señor, enséñanos a orar. Entonces los discípulos, al ver que Juan le enseñaba a sus discípulos a orar, y al ver que Jesús también era muy bueno para orar, entonces, ¿qué hacen los discípulos? Enséñanos a orar. Uno nunca debe dejar de aprender. Si usted es una persona cristiana hace muchos años, es bueno que hoy día examine sus oraciones. ¿Cómo son sus oraciones? Y si tienen estos elementos, ¿cierto? Que Jesucristo nos enseñó. Porque Jesucristo, a través del Evangelio de Mateo, de Marcos, de Lucas y Juan, hay distintas instancias donde Él oraba y realizó distintos tipos de oraciones. Pero una de las cosas que uno debe procurar siempre es ir aprendiendo cómo orar, cómo orar, cómo orar. Por ejemplo, quizás sus oraciones de la hora de almuerzo, cuando da gracias al Señor, ya son automáticas. Puede ser que sus oraciones cuando se levanta en la mañana también llegan a ser incluso hasta rutinarias. Y a veces pasan eventos en nuestra vida donde nuestra oración ya no puede ser la misma oración de la mañana, ni la del almuerzo, ni la de la tarde, sino que tiene que ser una oración que usted debe construir, una nueva oración, dada la situación
de la cual usted esté viviendo. Y eso es lo que Jesús les enseñó a los discípulos. Les enseñó a orar. Entonces los discípulos sabían orar. ¿Usted sabe orar? ¿Cuántos tipos de oraciones usted es capaz de realizar? ¿En qué situaciones sabe por qué orar esto o esto otro? ¿En qué momento usted sabe interceder? ¿En qué momento usted sabe clamar? ¿En qué momento usted sabe agradecer? Bueno, hay distintos tipos de oraciones. Orar por sanidad, orar por provisión, orar pidiendo. Pero también puede orar agradeciendo. Puede orar por otro, intercediendo. Puede orar con gratitud. Puede orar en ayuno. O sea, se da cuenta que cuando usted decide repetir la misma oración, eso se transforma en un rezo. Y lo que el Señor quiere es que usted comience a conversar con Dios con oraciones construidas. Y ahí es donde aparece la importancia de tener claro el modelo que tiene, lo que significa orar. Lo importante es que usted ya sabe orar. Y si no sabe orar, usted debe aprender a conversar con Dios. Porque realmente conversar con Dios es orar. ¿Bien? Bien. Vamos entonces, sigamos con esta frase grande que debemos saber orar. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Segundo elemento de nuestro modelo. Debemos saber orar, ok, pero en el nombre de Jesús. Y para eso tenemos que ir a dos citas bíblicas que están aquí. En el nombre de Jesús. Juan 16, 23. Y está 1 Timoteo 2:5. Mire, leámosla. En aquel día no me preguntaréis nada de cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Y lo que dice 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces, toda oración que nosotros realicemos, la tenemos que hacer en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Toda oración debe llevar en el nombre de Jesús. Según lo que nos plantea Juan 16, 23. Y lo otro, usted no puede pedir en nombre de otros, porque según lo que dice 1 Timoteo 2:5, Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Porque hay un solo Dios y un solo mediador, Jesucristo. Por eso es la importancia que nuestras oraciones, digamos, en el nombre de Jesús, las cerremos en el nombre de Jesús. O voy al Padre en el nombre de Jesús. Porque mediante Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, tenemos acceso al Padre Celestial mediante nuestras oraciones. Ay, pastor, pero antes yo pedía en nombre de San... No puede, según la Escritura. De hecho, Jesús en el Evangelio de Juan también dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y si estoy orando al Padre Celestial, tengo que terminar siempre diciendo en el nombre de Jesús, o iniciando en el nombre de Jesús, oro, Padre Celestial. O hago mi oración y termino en el nombre de Jesús. ¿Ok? Vamos bien. Sigamos con la frase de la enseñanza. Entonces, debemos saber orar en el nombre de Jesús, entendiendo que Él nos responderá de acuerdo a su voluntad. Ahí lo destacamos en rojo. Él nos responderá de acuerdo a su voluntad. Lucas 22:42 habla y dice, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces, nuestras oraciones deben estar buscando la voluntad de Dios. Pero, pastor, yo tengo mi voluntad. Claro que sí. Pero su oración debe estar asociada a la voluntad de Dios. Y ahí hay muchas veces donde todos cometemos este error. Pedimos y pedimos mal, porque pedimos para nuestra voluntad. Por ejemplo, cuando uno tiene un enemigo, uno dice ahora, ¡ay, Dios mío, que ese enemigo que tengo le vaya mal, que
mátalo. Incluso hay algunos que llegan a hacer esa oración errónea. En Dios está el da la vida y la quita, no en uno. Entonces, nuestras oraciones deben ser examinadas. Sus últimas oraciones, ¿cómo han sido? ¿Buscan hacer la voluntad de Dios? Buscan hacer la voluntad de Dios, y allí es donde somos confrontados con nuestro corazón. Señor, quiero hacer tu voluntad. Señor, muéstrame tu voluntad, para orar en la voluntad de Dios. Por eso yo al inicio de este mensaje de instrucción le decía que este mensaje es ideal para los que ya oran hace tiempo y también para los que están comenzando a orar recién. Porque para los que oran hace tiempo, muchas veces empiezan solo a pedir para ellos, y no piden la voluntad de Dios, sino, Señor, que se haga mi voluntad, no la voluntad de Dios. Entonces, que se haga tu voluntad, que se haga tu voluntad, no mi voluntad. Ayúdanos, Señor. Entonces, que nuestras oraciones, de que sabemos orar en el nombre de Jesús, pero buscar la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Él nos responderá de acuerdo a su voluntad. Sigamos examinando la enseñanza que nos ha motivado a meternos a escudriñar la Escritura, porque lo que busco hoy día como mensajero de parte de Dios, en que entienda usted que hay mucha gente que enseña cosas, frases que suenan muy lindas, pero que no son escriturales. Por eso es necesario que usted tome la palabra de Dios y la escudriñe. Es importante escudriñar las Escrituras para que las enseñanzas que usted recibe tengan el fundamento de la palabra de Dios. Y al tener el fundamento de la palabra de Dios, usted tendrá el favor de Dios en su vida. ¿Ok? Sigamos con la enseñanza principal. Entonces, debemos saber orar en el nombre de Jesús, entendiendo que Él nos responderá de acuerdo a su voluntad, pero nuestra oración debe estar, mire, está con rojo, cargada de fe. Cargada de fe. Se lo repito, debemos saber orar en el nombre de Jesús, entendiendo que Él nos responderá de acuerdo a su voluntad, pero nuestra oración debe estar cargada de fe. Vamos a la Escritura. Vamos a Marcos capítulo 11, versículo 24. Y también vamos a leer Mateo 21, 22. Mire lo que dice ahí. Por tanto digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Cargada de fe. O sea, si usted va a pedir, pida con fe en la voluntad de Dios, pero pida con fe. Dice, respondiendo Jesús le dijo, de cierto digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Creyendo, cargada de fe. Que nuestras oraciones estén cargadas de fe. Creyendo. Entonces, no sé si a usted le pasa que su corazón comienza así como a llenarse de gozo. ¿Por qué? Porque nuestras oraciones entonces toma esa forma y este modelo que Jesucristo nos dejó. Nuestras oraciones tienen un modelo y ese modelo nos sirve para poder construir nuevas oraciones para Dios. Yo quiero invitarlo en este día, con estos elementos que le estamos enseñando, que usted prepare una oración, que usted construya oraciones para el Señor. No tan solo sea, cierto, doblar rodilla, orar, y sí, Señor, ayúdame, Señor, guárdame, Señor, protégeme. No. Sino que usted sepa orar en el nombre de Jesús, Padre Celestial. Quiero hacer tu voluntad y tengo fe que en tu voluntad va a estar mejor mi vida, mi familia, mi trabajo, mis labores, los desafíos. En el nombre de Jesús, que nuestras oraciones estén cargadas de fe, creyendo, como dice aquí, creed que lo recibiréis, en oración, creyendo. Recuerdo en esto una oración de una mujer que quería un hijo.
Y dice que iba al templo y lo lloraba, lo pedía, lo pedía, lo pedía, lo pedía, hasta que vino el profeta, el sacerdote del lugar, y le declaró la palabra. Le dijo, ¿por qué? Anda a beber tu vino, porque era tal el nivel de oración que tenía esa mujer que parecía que estaba ebria. Quizá hablaba lenguas, no sé, hablaba. Y dice, no señor, no es esto. Lo que pasa que quería tener un hijo. Y Dios se lo dio. Y Dios se lo dio. Y ese hombre le soltó la palabra, vete, vas a tener tu hijo. Y tuvo un hijo, y tuvo más hijos, ¿eh? No solo ese. Lo que pasa es que ella encontró el primer hijo lo entregó como primicia. Y al primer hijo le puso Samuel, un tremendo hombre usado por Dios. De hecho, en la Biblia usted puede ver el libro de Samuel, primera de Samuel y segunda de Samuel. Y maravillosa, ahí está la historia de Samuel, que nació de una mujer que oró y creyó. Cargue sus oraciones con fe, creyendo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Va avanzando el tiempo. Sigamos entonces, sigamos aprendiendo el modelo, ¿cierto?, de orar, aprendiendo a orar. Dice, vamos a la frase principal, a la enseñanza principal. Debemos saber orar en el nombre de Jesús. Entendiendo, yo lo destaqué con rojo ahí, ¿lo ve? Ahí está, ¿ve? Entendiendo que Él nos responderá de acuerdo a su voluntad. Pero nuestra oración debe estar cargada de fe. Nacer de un corazón que tiene la actitud correcta, que sabe esperar. Que tiene la actitud correcta, que sabe esperar. Entonces, su corazón tiene que tener la actitud correcta y saber esperar. Vamos a Lucas 6:12. Ponga atención. En aquellos días, Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Pasó la noche orando a Dios. Es decir, actitud correcta. Si es toda la noche, oraremos toda la noche. Esperar, y esperó. Hay oraciones que pueden ser breves. Ay, Señor, gracias por este día. Amén. Pero hay oraciones que usted tiene que tomarse su tiempo. Usted debe tener la actitud de oración, la actitud correcta. Puede orar 5 minutos, por supuesto. Puede orar 15 minutos, maravilloso. Puede orar media hora, espectacular. Puede orar 1 hora, increíble. Puede tomarse los tiempos de oración. Mire, quiero que entienda esto. La actitud de nuestro corazón se va a notar por nuestros hechos. La actitud de nuestro corazón se va a notar por nuestros hechos. Y Dios está atento a las oraciones, está atento a lo que el Señor quiere oír. Y muchas veces, claro, puede oír en 1 minuto, puede oír en 2 minutos, puede oír media hora, 15, 30. Pero usted debe saber que la actitud para orar debe ser la correcta. Cuide la actitud en la oración. Es parte de la enseñanza del día de hoy. Sigamos avanzando. Sigamos avanzando con esta enseñanza. Aprendamos a orar. Entonces, debemos saber orar en el nombre de Jesús, ¿ok? Entendiendo que Él nos responderá de acuerdo a su voluntad. Pero nuestra oración debe estar cargada de fe. Nacer de un corazón que tiene la actitud correcta, que sabe esperar y que perdona, sin olvidar que al orar, perdonar. Vamos a Marco 11:25. Vamos a Marco capítulo 11, versículo 25, dice: entonces, cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone y a vosotros vuestras ofensas. Marco 11:25. Lo leo de nuevo, mire, ponga atención. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Nuestras oraciones debemos tener un corazón perdonador. Y es allí donde cada vez que usted ore,
Siempre diga, Señor, perdóname mis errores. Señor, yo suelto perdón. La falta de perdón afecta tus oraciones. Nos ayude el Señor. Debemos tener un corazón perdonador. Si hay alguno que no tiene corazón perdonador, que el Señor nos dé hoy un corazón perdonador. Vamos aprendiendo a orar. Vamos aprendiendo a orar. Mire, y ya llegamos al final de esta frase. Dice, debemos saber orar en el nombre de Jesús, entendiendo que Él nos responderá de acuerdo a su voluntad, pero nuestra oración debe estar cargada de fe, nacer de un corazón que tiene la actitud correcta y que sabe esperar y que perdona sin olvidar que al orar, ponga atención, orar también se pueden usar lenguas espirituales. Que al orar también se pueden usar lenguas espirituales. ¿Cómo es eso, pastor? Aquí yo quiero detenerme un poco y quiero mostrarle esto a la luz de la Escritura. Cuando uno recibe el bautismo del Espíritu Santo, hay una evidencia, ¿cierto? Que es la evidencia de hablar lenguas. Y hablar lenguas es hablar un lenguaje que es un lenguaje celestial, no razonable y no entendible. Hay personas que se asustan con esto, ¿cierto? Porque no comprenden que es parte de lo que es el reino de Dios y de la vida espiritual de las personas. ¿Por qué? Porque hay personas que hablan en lenguas, pero como no hay interpretación de esas lenguas extrañas o raras, la gente se asusta. Pero es un don, es algo que el Señor da. Y hay otros que por temor no las hablan. Y ahora, el apóstol Pablo en el libro de Corintios dejó instrucciones bien precisas, porque sabe que si usted es una persona que habla lenguas extrañas, o de pronto usted está orando y empieza como a pronunciar palabras extrañas, eso es un lenguaje para Dios, es un lenguaje para Dios. No es para que usted ande gritando por todos lados, no. Tiene un orden. El apóstol Pablo siempre decía, esto tiene un orden. Las lenguas extrañas, si no hay interpretación, no edifican a nadie. Solo le edifican a usted y Dios. Por eso, cuando estamos en comunidad, si alguien habla en lenguas, tiene que levantarse alguien que tenga el don de interpretar esa lengua, porque es un lenguaje extraño. Mire lo que dice 1 Corintios 14:15. Se lo voy a mostrar en la Escritura. El apóstol Pablo se encargó de dejar esto. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Pero el que habla en lenguas, eso está en 1 Corintios 14:15. Entonces, mire, de a poquitito, vamos a quedarnos ahí un ratito, ¿eh? Vamos a quedarnos con esta imagen donde les muestro la palabra. Porque usted puede orar con lenguas extrañas, pero esa oración es una oración para Dios. Entonces es válido. Si usted habla en lenguas, es bueno que en este tiempo tenga tiempo de oración en esas lenguas extrañas. Y el apóstol Pablo lo deja claro, sobre todo para las personas, ¿cierto?, que no tienen ese don de hablar en lengua. Dice, oye, yo nunca he hablado ni he hecho eso. Claro, porque eso brota, ¿cierto?, del bautismo del Espíritu Santo, de un don, de evidencia de hablar en lenguas. Y es algo que a Dios le place. Él decide y cada uno puede tener el don o no, pero cada uno debe buscar ser bautizado en el Espíritu Santo. Ahora, esto es para los que hablan en lenguas. Tengan tiempo de oración en hablar en lenguas con Dios. Usted y el Señor, hablen en lenguas espirituales. Mira lo que dice ahí, en estas lenguas. 1 Corintios 14:15, entonces, porque si yo oro en lenguaje desconocido o en lengua desconocida, mi espíritu ora, ¿ve? Pero mi entendimiento queda sin fruto. Porque, mira lo que dice 14:2, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, ve que esto no es para hablarlo a los hombres, sino a Dios. Pues nadie la entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Y 1 Corintios 14:4 dice, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Muy bien. Entonces quiero que entienda esto. Hay personas que no creen en esto, ¿cierto? Y uno lo entiende porque no han tenido la experiencia de poder hablar en estas lenguas.
Pero si usted es una persona que habla en estas lenguas, yo quiero invitarlo a que usted tenga oraciones en lengua. Es posible. Es posible. Amén. Gracias, Señor. A ver, ¿cuál era el título del mensaje? Aprendamos a orar. Aprendamos a orar. Y la enseñanza es la que está aquí. Debemos saber orar en el nombre de Jesús, entendiendo que Él nos responderá de acuerdo a su voluntad. Pero nuestra oración debe estar cargada de fe, nacer de un corazón que tiene la actitud correcta, que sabe esperar y que perdona, sin olvidar que al orar también se puede orar en un lenguaje, usando lenguas espirituales. A ver, miremos la Escritura. Lo que hemos visto en la Escritura es esto. Hay un modelo de oración. Y ese modelo de oración está en la Biblia, enseñado por Jesús. Ese modelo de oración está en la Biblia. Es decir, debemos saber orar. Tenemos que orar en el nombre de Jesús. Debemos entender que en nuestras oraciones hay que pedir en la voluntad de Dios. Nuestras oraciones deben estar cargadas de fe. Debemos tener la actitud correcta. Saber esperar y con un corazón perdonador. Y que si habla usted en lenguas, lo pueda hacer. Termino con este versículo, Jeremías 29:12. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Le quiero pedir a mi esposa que se acerque, que venga. Entonces me invocaréis y me vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Con este lindo modelo de oración a la luz de la Escritura. Amén. Vamos a tener un tiempo Amén. para orar juntos, para pedir junto con mi esposa por su vida. Así es. Tenemos que crear oraciones Amén. para Dios. Yo no sé qué realidad usted está viviendo, pero usted debe saber, debe aferrarse al Señor. Así Y es. puede que usted sepa oraciones y las diga ya como rezo. Puede que lleve años orando de la misma forma, pero hoy es tiempo de que usted sepa orar. No se Así olvide, es. tiene que orar y pedir en el nombre de Jesús. Así es. Debe saber que usted debe pedir la voluntad de Dios en su oración. Así es. Debe entender que esa oración tiene que hacerla con fe, Amén. creyendo que el Señor responderá en su Así voluntad. es. La actitud de su corazón debe ser la correcta, sabiendo Amén. esperar, porque esto no es al tiempo que usted quiere, en el tiempo que Dios quiere, pero usted debe seguir perseverando. Así es. Cuídese siempre de tener un corazón perdonador. Y para aquellos que hablan en lenguas, deben tener oraciones en la intimidad con el Señor, Así es. en ese lenguaje. Esa es la enseñanza de este día y yo he querido impartir esto para que aquí aprendamos a orar. Así es. Aprendamos a orar en este Importante. tiempo con su familia, en su casa, en su intimidad. Debemos aprender a orar y les hemos mostrado este modelo de oración que es un modelo que enseñó Jesús. Así es. Amén. Oramos, Amén. oramos al Señor, pero permítame preguntarle, usted es una persona que llegó recién a la transmisión, que quiere acercarse al Señor, hay una oración que usted debe hacer antes. Así es. Y es la oración de invitar a Jesús a su vida Amén. y reconocer a Jesús como Señor y Salvador. Así es. El libro de Romanos dice, todo aquel que confesara a Jesucristo como Señor y Salvador, creyendo con su corazón, Así es. Él le salvará de la muerte. Amén. Eres de las personas que le tienen miedo a la muerte, Jesucristo venció la muerte. Y si tú haces esta oración, serás salvo de la muerte y pasarás de muerte a vida. Quiero invitarte a que hagas una oración, le voy a pedir a mi esposa que repita conmigo, para que usted también repita conmigo esta oración. Y usted reconozca en este día a Jesucristo como Señor y Salvador. Así es. Y comience a hacer oraciones con este modelo de Jesús. Amén. Amén.
Allí donde usted está, cierre sus ojos y repita conmigo. Diga, Señor Jesús, Señor Jesús, en este día en este día te reconozco te reconozco como mi Señor y Salvador. como mi Señor y Salvador. Te pido perdón Te pido perdón por todos mis pecados. por todos mis pecados. Enséñame Enséñame a hacer tu a voluntad hacer tu voluntad, y a caminar con fe a caminar con fe en esta vida. en esta vida. Toma el control de mi vida Toma el control de mi vida y guíame y guíame para hacer la voluntad de para Dios. hacer tu voluntad. Jesucristo, Jesucristo, te reconozco este te día reconozco este día como mi Señor como mi Señor y mi Salvador. y mi Salvador. Amén. 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 Así es. Permítame orar al Espíritu Santo para que bendiga su Amén, vida. Usted así que ha es. hecho esta oración, Así escríbanos, contáctese con Así nosotros. es. Espíritu Santo, quiero pedirte, Así Dios, es, Señor. que tú seas tocando las vidas de Amén. cada una de las personas que ha hecho esta oración por primera, segunda o tercera vez. Te pido, Espíritu Santo, que tú los llenes. Amén. Si están cautivos, sean libres. Así es. Si están enfermos, sean sanados. Amén. Y que comiencen este caminar del discipulado en ti, Señor. Así es. Padre, en el nombre de Jesús pido que el Espíritu Santo llene cada corazón, Amén. toque cada vida. Así es. Espíritu Santo, tócalos tú, Señor. Así es. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así es, Dios. Amén. Gracias, Señor. Amén. Amén. Y ahora vamos a orar. Vamos a orar para que el Señor nos instruya y nos enseñe. Así es. Nos enseñe cada día a construir oraciones que Él pueda oír Así y es. pueda agradarse de nuestras oraciones. Padre, te doy gracias junto con mi esposa, Así es. Señor, por poder enseñar a orar. Amén. En el nombre de Jesucristo elevamos esta oración. Amén. Señor, reconocemos que necesitamos de ti. Así es, Señor. Te pedimos perdón por nuestros pecados y nuestras faltas. Así es, Dios. Que nuestro corazón sea un corazón perdonador. Amén. Enséñanos, Dios, a que nuestras actitudes sean las correctas y sepan esperar. Así es. Esperar tu voluntad. Amén. Así Dirige es. nuestras peticiones y nuestras necesidades Amén. siempre en tu voluntad. Así es, Señor. Que tengamos que pedir como nos conviene. Mm. Padre, en el nombre de Jesús, quiero pedirte que cada día, cada uno de nosotros, tenga un tiempo de oración Amén. donde podamos construir oraciones para ti Así que es. te agraden. Amén. Señor, bautiza Amén. en el Espíritu Santo a aquellos que no han sido bautizados, Así es, Señor. para que puedan hablar nuevas lenguas Amén. y de esa forma poder orar también en este lenguaje espiritual. Así Dios mío, impartimos la enseñanza para que cada uno de nosotros siempre aprenda a orar con el modelo tuyo. Así es. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Así es, Amén. Señor. Te damos gracias, Padre. Mire, el saber orar. El saber orar es tan importante. ¿Y cómo lo hacemos? En el nombre de Jesús. Y Amén. Él va a responder en su tiempo y en su voluntad. No apresuremos los procesos, ¿cierto? Es el tiempo y la voluntad del Señor. Así Amén. es. Amén. Mire, tenemos noticias. Tenemos Sí. noticias para esta semana. Y buenas noticias. Y buenas noticias. Quiero recordarte solo la noticia de Sí. que nuestro hermano Ay, sí, Ramón gloria a Dios. ha salido de la gravedad, ¿cierto? sí. Del COVID-19. Ha salido de la gravedad del Así COVID-19. es. Y realmente estamos expectantes de lo que el Señor está haciendo y lo que el Señor está obrando. Amén. Y damos gracias al Señor por la obra de Dios sobre el hermano Ramón Así y nuestro es. hermano Francisco. Así que gracias a todos los que han estado orando y pidiendo por él. Amén. Amén. Así es. Mire, los niños tienen reunión. 11 de la mañana los niños, 12 del día los preadolescentes. Y que damos Así gracias al Señor por eso. Amén. Así es, sí. Y recuerde que usted puede ofrendar, puede diezmar y entregar primicias. Y en el nombre de Jesucristo, este es el momento de Amén. poder hacerlo. Vamos a orar al Señor. ¿Me Amén. podías orar, mi amor? Amén. Padre, te damos gracias. Te damos gracias por este tiempo de ofrendas. Te damos gracias por este tiempo de entregar nuestros diezmos, Señor. Tú eres, Señor, el que nos mueve, Señor, el corazón, Señor, y lo hacemos en gratitud a tu nombre. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Damos gracias al Señor por toda la obra que estamos avanzando. Así Les es. recordamos en la tarde tenemos
pláticas Así es. en un tiempo muy especial. Así que conéctese, ¿cierto?, a todas las reuniones de tiempo de fe y regístrese en el discipulado. El discipulado es un lindo tiempo y usted puede hacerlo. Discípulese en tiempos de fe. Vaya a las redes sociales y súmese allí. Ya nos tenemos que ir. Nos alargamos un poquito del tiempo habitual que tenemos. Contentos contentos. porque hacemos la obra del Señor. El Señor Así le es. bendiga, el Señor le guarde. Que el Señor te bendiga, el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Así El Señor es. tenga de ti misericordia, alce sobre ti su rostro y ponga en ti Paz. paz. Paz del Señor. Nos vemos. Bendiciones. Bendecidos. Chao. Es mi pastor, nada faltará. En lugar de verdes pastos me hace descansar. Junto a aguas de reposo